Bien, en una entrevista que leía ayer por internet investigando un poco, que te hicieron hace un tiempo, vos decías que sos un desalentado que escribe sin ilusión. Sin embargo, en Hablar Mestizo, publicado en 2009, ¿no? Hay una voz que declara que el desaliento puede conducir a un desierto pleno de misterios. Háblanos un poco de ese desierto pleno de misterios, desde dónde se escribe, desde dónde escribís vos. Primero voy a la primera parte, ¿no? Yo creo que un desafío posible a la vida que nos toca vivir en este tiempo es poder tener una vida ética sin que esté alimentada por una esperanza decisiva en el futuro del mundo, en el sentido que podemos construir una vida ética sin que eso esté sostenido ni por una religión que nos puede prometer el cielo, el infierno, lo que sea, el infierno si nos portamos mal, el cielo si nos portamos bien, o el famoso tren de la historia que debíamos tomar cuando teníamos 20 años si queríamos no quedarnos en el tiempo. Yo creo que uno de los problemas de la vida contemporánea es que el sistema social general, el estado de las cosas, es tan invisible que es muy difícil penetrar en ellos. Y por lo menos en mi caso sería ilusorio pensar que yo puedo atravesar eso. Sí puedo y debo comportarme como si eso no existiera como daño. O sea, hacer una vida plena en un mundo que no es pleno, que no quiere la plenitud. El desierto de la escritura. Y el desierto de la escritura, todo escritor conoce eso. Cuando uno se pone frente... El primer desierto que enfrenta un escritor es la hoja en blanco. Atravesar esa hoja en blanco, poner el primer signo es un acto de poblar, y un acto de poblar riesgoso porque uno no sabe a dónde va a llegar. Por lo menos creo que eso, por lo menos forma parte de mi razón de ser en el trabajo. Para mí un poema es un pequeño animalito que entra en un bosque peligroso, como son los bosques, especialmente para los animales pequeños, y que va avanzando sin saber demasiado bien hacia dónde va. Y en ese no saber demasiado bien hacia dónde va, encuentra su camino, su desarrollo, hace su experiencia de vida, y esa experiencia es la que conforma su lenguaje. ¿A qué edad empezaste a escribir? ¿Cómo? ¿A qué edad empezaste a escribir? Y empecé a escribir a los 17 años, más o menos, en la escuela secundaria, muy protegido por una profesora de literatura muy hermosa que me llevaba el apunte en mis escritos. Y bueno, me hacía leer, me hizo leer a Faulkner, me hizo leer a Kafka. Yo había tenido una experiencia anterior muy buena en el colegio primario. Yo fui al colegio primario de Hermanos del Sagrado Corazón. Y en aquellos tiempos en las escuelas se hacía, no sé si pasa ahora, se le pedía a los chicos que hagan una composición, tema tal, tema cual. Bueno, una composición parece que los sorprendió, entonces yo iba a las tardes a la escuela, muchas tardes a la escuela, a leer la Ilíada y la Odisea, y no en versión infantil. La Ilíada y la Odisea, tal como fueron escritas y traducidas. Y bueno, y mi maestro, que era un cura, pero no esos curas que dan misa, eran maestros curas, el hermano Sebastián, me acuerdo que se llama, que fue también maestro de mi hermano, me indicaba. Entonces, ya en ese momento, el mundo a mí se me pobló. Entre las novelas de cowboy que había en casa porque mi papá compraba,
y los guerreros griegos bueno, y las batallas entre Esparta y Atenas y todo. Bueno, se me formó un mundo bastante alucinante, o sea que eso fue muy importante. Y a partir de ese momento, la escritura, ¿cómo siguió desplegándose? ¿Se volvió un hábito? ¿Escribías todos los días? No. Bueno, yo después entré en la Facultad de Letras, Filosofía y Letras, y bueno, y ahí seguí escribiendo, pero mi primer libro lo publico en el año, a los 26 años, después de haber tirado muchas cosas. Y después fue un ciclo de más o menos un libro cada 5 años, y hubo un periodo de 10 años donde no publiqué nada, y en el último tiempo, bueno, me saltaron los tapones y empecé a escribir cada 2 años un libro y cosas así, gordos además como estos. Es la cercanía del fin, debe ser, algo así. Ya hablaste un poquito antes, pero te vuelvo a preguntar. Julio Cortázar, ¿fue una figura muy importante en tus años de formación, primero como lector y después como escritor? Muy, muy importante. Había otros escritores, por ejemplo, en poesía, posiblemente Oliverio Girondo representaba un poco ese espíritu libertario con la lengua. En prosa estaba más complicada, porque la prosa la dominaban escritores, algunos muy buenos y algunos geniales. Borges era un escritor genial. Y Bioy Casares, por ejemplo. Pero lo que pasaba con, por ejemplo, el idioma de Bioy Casares era un idioma que se desentendía digamos, del valor de la lengua. Él le interesaba hacer tramas, ¿no? Entonces la lengua era casi burocrática. El caso de Borges era especial, diferente, pero a mí siempre me parecía que Borges era como un hombre que se vestía muy bien y salía a la calle, digo, el estilo de Borges, ¿no? Y salía a la calle sacándose las pelucitas del saco, ¿no? Como que fastidioso porque le molestaba esto. Cortázar tira abajo con todo eso. Cortázar escribe con todas las pelucitas, con todas las posibilidades que da la improvisación, que él la cifra en el jazz, yo la cifro en el tango. Un bandoneón improvisando acordes es impresionante también, y en alguna medida eso es lo que yo quiero hacer con las cosas que escribo. En algunos momentos que sea un bandoneón que esté dribleando con las palabras. Pero eso viene de Cortázar. Cortázar fue el liberador del idioma. En castellano el tema tiene antecedentes extraordinarios. Garcilaso de la Vega, hace unos cuantos siglos, se encuentra con un idioma, Juan de Mena, era un idioma, el castellano era terrible, durísimo. Garcilaso, ¿qué es lo que hace? Es como que lo destila el idioma. Entonces, un idioma que era duro aparece diáfano. Darío hace lo mismo también, y esa fue su gran virtud y la gran influencia que tuvo en escritores geniales como Vallejo. Esa, digamos, capacidad tuvo Cortázar. En otra entrevista decías que, por lo menos en tu experiencia, la escritura es una crítica al hablar espontáneo, al pensar como murmullo. Claro. ¿Qué viene a hacer la escritura frente a este hablar de todos los días? El asunto es así, dije antes, primero escribir, después pensar. Muchos escritores se quedan en esa primera parte, primero escribir. Hay dos lectores y escritores en uno. Uno, el que escribe, y el otro, el que piensa y reforma lo que ha escrito. Pero sin la primera parte no existe la segunda. Entonces, esa cosa espontánea que aparece es como nuestra conciencia inmediata. En muchos casos, a mí me acuerdo que me pasaba que yo escribía notas, ¿no? Caminaba, me gustaba mucho caminar, llegué a estados de trance, de estar tan cansado que ya no sentía el suelo, y ahí se me ocurrían cosas que anotaba. Cuando después las revisaba, muchas de esas cosas eran unos disparates, pero
la crítica a esos disparates disparaba, a su vez, el texto siguiente. Entonces, la espontaneidad es como el primer momento de ese proceso creativo. Luego hay que pensar. Civilización y barbarie. Una contienda histórica que en tus poemas reaparece como una combinación indecisa, mestiza, de los dos estados. A mitad de camino, esto es una lectura personal que yo hago, entre la bronca y la denuncia y las ganas de celebrar. ¿Cómo es que se juega esta tensión entre lo civilizado y lo bárbaro en tu poesía? Y bueno, se juega con cualquiera de las posiciones que uno adopte, si es cerrada, es una posición culpable. Yo no puedo estar con todo lo que hizo la civilización. La civilización hizo masacres, la barbarie también. Lo que sí es cierto que la barbarie es más proclive a actos incivilizatorios, actos de masacre. La civilización tiene el deber de no emplear los mismos métodos. Pero ahí entran otras cuestiones. Por eso, en la historia, el poder civilizador muchas veces cae en extremos. El iluminismo es un ejemplo, en extremos de exterminio de aquello que no entra en su conformación de mundo y extermina. Bueno, el caso más flagrante, terrible, fue la conquista de América. Cuando uno lee las cartas de Colón, que no son de las peores, pero las cartas de Cortés y las cartas de otros españoles que vinieron a América a conquistar con los jesuitas al lado, con excepciones como Bartolomé de las Casas y algún otro, con lo que se encuentra es con que ese discurso supuestamente superior y civilizado que trae Europa sobre América es de una barbarie terrible. Se mataron 70 millones de personas. Y muertas previos actos de tortura, de trabajos impropios y de muchas otras barbaries más. Entonces, es una paradoja que la civilización esté asentada sobre crímenes, y en muchos casos ocurre así. La civilización viene a ser como la estatua sobre la cual el polvo de la historia, sanguinolento, terrible, acogotado, se basa y se asienta. Malas palabras, bárbaras. Te mean el frente, te cagan el jardín, comieron, chuparon, bailaron, cogieron. Es la abundancia, es el bienestar, sobredosis de lo que se pensó revolución. La poesía es abundancia, bienestar, sobredosis, revolución. ¿Qué es? La poesía es la poesía, ¿no? Puede contener todos esos elementos y puede también, en algunos casos, tener exactamente todo el poder autorrepresivo que una persona se imponga. Se ha hecho poesía con cualquier elemento. Lo que sí es cierto, y lo que dice ese poema, que la banalización de la libertad, que en algún momento esa libertad se entendió como proyecto de revolución, se convierte en eso que vos describís con esas malas palabras, en la puerta de la casa de uno. Bueno, y por último, para ir terminando, contanos un poco, desde el año pasado, como dijo Dolores, estás dictando talleres de narrativa y de poesía en la UNSAM. Contanos un poco cómo ha sido la experiencia y cómo sigue este año. Y bueno, no, la experiencia es muy buena porque los muchachos avanzan mucho, los van a escuchar en un ratito. Algunos son más nuevos, otros no tanto, los van a escuchar y van a ver que tienen voz propia, y curiosamente se han desentendido en muchos casos de cierta facilidad que da el momento
diría, con el tema de muchos poetas quisieran ser cantantes de rock. Esa es la verdad. Bueno, en estos casos no pasa eso. Quieren ser poetas, no cantantes de rock. Y han avanzado mucho y estoy realmente muy, muy contento con todos. Muchas gracias, Luis. Si mal no recuerdo, si el sinfín ondulante del pasado o su piedra de moler, el frío de los cuerpos que ya fui, me acercaran el patio bienhechor, la simpleza cachuza de su imagen, así dispondría mis cosas. El papel, los libros, el tabaco, la llama en mi lámpara de hierro, y desde allí vería, enceguecida aún, trepando el muro lateral de la escalera, a la enamorada, la nunca saciada, sus brotes últimos tendidos en la espera, y esmerando los sentidos, ya depositada mi sombra debajo de la parra, vería las calas, el limonero intenso, el tomate mezclado con la rosa, el donaire nupcial de los malbones y aquel solcito, las margaritas flotando con la brisa, el galerón, la lechera, el raro azul de la lavanda, cerca de mí todo lo distante, todo mamá, el color de las ventanas. Muchas gracias.